Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que tú estés viendo este video, pero muy buenas. Hoy vamos a preparar un pan integral, completamente integral, y lo vas a hacer en tu casa. Para eso, 1 libra de avena en hojuelas, 1 libra de cebada en grano, 1 libra de soya y 1 libra de maíz cariaco. Para moler la soya hay un truquito, es que tienes que primero calentarla en un asador o en un caldero o en lo que tú tengas para calentarla, y cuando, no que esté tostada, sino calientica, solamente le echas al molino por cucharada sopera. Es con el fin de que no se te vaya a pegar, se sella tu molino, y entonces lo que vas a coger es unas buenas rabietas. Entonces lo mueles, y una vez que ya estén todos los 4 cereales molidos, entonces usted empieza a amasar. Lo vas a amasar, le echas agua, usted va midiendo la cantidad de agua que usted ha amasado otras veces, amasas 150 veces. Cuando ya esté molida, ya esté amasada las 150 veces, entonces lo coges 2 cucharadas de levadura, las disuelves en agua, y por cada libra de cereal que usted tenga que vaya a moler, 2 huevos. O sea, en este caso serán 8 huevos. Echas la levadura, amasas con los huevos y 50 veces. Ya tenemos 200 veces. Coges un trapo muy mojado, haces la bola de masa, coges con el trapo mojado, lo tapas y lo guardas en la nevera. Vas a ver cómo crece este pan. Y el dulce también yo lo hago con miel de panela, pero eso es opcional. ¿Cuánto tiempo lo dejas en la nevera? 1 hora lo dejas en la nevera tapado, porque el trapo tiene que estar bien mojado. Lo dejas 1 hora en la nevera. Lo sacas, después de 1 hora, lo sacas, y entonces lo vuelves a amasar 50 veces. Ahí es cuando usted le va a echar 1 libra de mantequilla y media taza de miel de panela. Ahí es cuando le va a echar. Ya te dije que es opcional el dulce. No me gusta usar el azúcar, bueno, por diferentes razones. Y lo vuelves a amasar 50 veces. Otra vez, vuelve y la dejas en la nevera 1 hora más. Si tú ves que ha crecido mucho, la dejas media. Entonces vuelves otras 50 veces, la amasas y empiezas entonces a hacer, tú verás si quieres hacer mogollitas, el pan larguito como el que se utiliza para perro, o lo pones en moldecitos de esos de aluminio que venden en las panaderías, bueno, como tú quieras, o lo metes en un molde para hacer un pan tajado. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y buen provecho. ¿Y el horno? El horno lo pones, cuando empieces a amasar, pones el horno en 180 grados. Cuando metas el pan, lo bajas de una vez a 150 grados, y ahí sí estás pendiente del pan. Cuando él esté un poquito dorado al primer pan, le metes un cuchillo, y si ves que no está pegado, está el pan listo. Por lo regular dura 1 hora. Muchas gracias y que Dios les bendiga.